Buen día. El día de hoy vamos a comenzar a trabajar con nuestra unidad de funciones. A lo largo de la clase estaremos presentando conceptos que nos serán de utilidad para definir lo que es una función, así como establecer notaciones que nos serán útiles a lo largo de la unidad. Vamos a comenzar con una definición que es la definición del producto cruz o producto cartesiano de dos conjuntos. Para ello vamos a tomar A y B conjuntos. Decimos que el producto cruz o producto cartesiano de A y B es el conjunto de parejas de la forma A, B, donde A es un elemento de A y B es un elemento de B. ¿Ok? En notación tendremos que A cruz B es el conjunto cuyos elementos son parejas de la forma A, B, tal que A es un elemento de A y B es un elemento de B. ¿Ok? Vamos a presentar rápidamente un ejemplo de esto. Vamos a tomar a A al conjunto que tiene como elementos al 1, al 3 y al 5. Y B el conjunto que tiene como elementos al 0 y al 2. Entonces, yo quiero determinar quién es el producto cruz o el producto cartesiano de A y B. Por definición, en este conjunto van a estar las parejas tales que en el primer elemento aparece un elemento de A y el segundo elemento es un elemento de B. Como mi A es un conjunto que solo tiene 3 elementos, pues me es fácil formar esas parejas. Voy a tomar al 1, ¿ok? Y voy a formar a todas las parejas posibles, donde 1 es el primer elemento y en el segundo elemento tenemos un elemento de B. Y para B tenemos dos posibilidades. Entonces tengo las parejas 1,0 y 1,2. Para 3 voy a tener 3,0 y 3,2. Análogamente, con 5 voy a tener 5,0 y 5,2. Y como ya no tengo más elementos en A para seguir formando parejas, voy a tener que este conjunto es todo mi producto cruz de A y B. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio a A con B? Es decir, tomo B cruz A. Por definición, en la definición azul, si cambio a B y A, pues tendría que ser los elementos de este conjunto. Van a ser las parejas tales que B es un elemento de B y A es un elemento de A. Es decir, ahora mis parejas tendrán en el primer elemento un elemento de B y en el segundo un elemento de A. Aplicando el concepto para estos dos conjuntos en específico, voy a tener, como B tiene dos elementos y uno de ellos es el 0, entonces mis parejas tienen que tener en el primer elemento al 0 o al 2 y en el segundo un elemento de A y tenemos tres posibilidades, 0,1, 0,3 y 0,5. Análogamente, para 2 tenemos 2,1, 2,3 y 2,5. Y ya no tengo más elementos en B para seguir formando parejas, ¿cierto? Entonces, este es mi producto cruz de B y A. ¿Ok?
Ahora, les pregunto, ¿será que A cruz B es lo mismo que B cruz A? ¿Ustedes qué me dirían? Nosotros en la primera clase establecimos que dos conjuntos iban a ser iguales si tenían los mismos elementos, ¿cierto? Entonces, para determinar si estos dos conjuntos son iguales, tendría que ver que cada elemento en A cruz B es un elemento de B cruz A y análogamente que todo elemento de B cruz A es un elemento de A cruz B. Entonces, vamos a empezar. Tomamos un elemento en A cruz B, 1,0. Entonces, 1,0 está en A cruz B. Pregunta, ¿1,0 está en B cruz A? ¿Qué podemos observar? Podemos ver que la primera pareja que pusimos en B cruz A se parece a 1,0, solo que tiene los elementos invertidos, ¿cierto? Será entonces que 1,0 es igual a 0,1. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a establecer que esto no pasa, es decir, que estas dos parejas son diferentes. Vamos a tener las siguientes definiciones. Nuevamente, tomamos a y B conjuntos, ¿ok? Y vamos a tener lo siguiente. A los elementos de A cruz B les llamamos parejas ordenadas de A cruz B. ¿Ok? Dicho de otra manera, X, Y es una pareja ordenada de A cruz B si y solo si X, Y está en A cruz B. Es decir, X es un elemento de A y Y es un elemento de B. ¿Ok? De esta forma tenemos que 1,0 es una pareja ordenada de A cruz B, 1,2 es una pareja ordenada de A cruz B y así sucesivamente con el resto de estas parejas. Pero también vamos a tener que 0,1 es una pareja ordenada de B cruz A, 0,5 es una pareja ordenada de B cruz A y así con el resto de las parejas en este conjunto. ¿Ok? Mi segunda definición me va a decir, dadas XY y ZW, parejas ordenadas en A cruz B, diremos que XY es igual a la pareja ZW si, solo si X es igual a Z y Y es igual a W. Es decir, estamos pidiendo que los primeros elementos sean iguales entre sí y los segundos elementos sean iguales entre sí. Dicho de otra forma, las parejas ordenadas de A y B son iguales si y solo si son iguales entrada a entrada. ¿Ok? Es decir, los primeros elementos son iguales entre sí
y los segundos elementos son iguales entre sí. ¿Ok? Entonces, con esto, ¿qué estamos diciendo? Que sí nos importa el orden en el que aparecen las parejas en un producto cartesiano. ¿Ok? Entonces, si tenemos que 1,0 está en A cruz B y 0,1 también estuviera en A cruz B, tendríamos que 1,0 es diferente de 0,1. ¿Por qué? Pues porque 1 es diferente de 0, ¿cierto? Entonces, estas parejas no serían iguales en un producto cartesiano si es que estuvieran ambos elementos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a definir lo que significa ser una relación. Definición. Sean A y B conjuntos. Diremos que R es una relación de A en B si y solo si R es un subconjunto del producto cartesiano o del producto cruz de A y B. Dicho de otra forma, R es una relación de A en B si y solo si R es una colección de parejas ordenadas de A cruz B. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo pasado, teníamos que A era el conjunto que tenía como elementos A1, 3, 5, B era el conjunto que tenía como elementos al 0 y el 2, y habíamos dicho que A cruz B era la colección de parejas 1,0 y 1,2, 3,0, 3,2, 5,0 y 5,2, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? 1. Si defino a R1 como la colección de parejas ordenadas tal que su único elemento es la pareja 1,0, pues tenemos que 1,0 es elemento de R1 y también es elemento de A cruz, B. Entonces, R1 es un subconjunto de A cruz B y por definición tenemos que R1 es una relación de A en B. ¿Ok? 2. Si tomamos a R2 como la colección de parejas 1,2, 3,2 y 5,2, nuevamente tenemos que R2 es un subconjunto de A cruz B. ¿Por qué? Pues porque 1,2 es elemento de R2 y también es elemento de A cruz B. 3,2 es elemento de R2, pero también es de A cruz B. Y finalmente la pareja 5,2 es elemento de R2 y es elemento de A cruz B. Como cada uno de los elementos de R2 es elemento de A cruz B, tenemos que efectivamente R2 es un subconjunto de A cruz B y por lo tanto R2 es una relación de A en B. ¿Ok? 3.
si tomamos a R3 como la pareja 1,2 y 2,1, ¿qué tenemos? 1,2 es elemento de R3 y también es elemento de A cruz B. Pero 2,1 es elemento de R3 y 2,1 no es elemento de A cruz B, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque si tomamos a la pareja 2,1 no la podemos encontrar en este conjunto. Por lo tanto, R3 no es una relación de A en B. ¿Ok? Entonces tenemos dos ejemplos de conjuntos que sí son relaciones y un ejemplo de algo que no es una relación de A cruz B cuando mi A es este conjunto y mi B es este conjunto. ¿Ok? Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a tomar ahora a A como el conjunto de todos los X tal que X es color, ¿vale? Y B el conjunto de todos los X tal que X es una fruta. Entonces, vamos a establecer primero quién es A cruz B. Pues A cruz B, por definición, es la colección de parejas ordenadas tal que A está en A y B está en B. Pero sabiendo quién es A y quién es B, pues vamos a tener que este conjunto es equivalente a las parejas tal que A es un color y B es una fruta, ¿cierto? Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos de elementos en A cruz B. Tenemos que en la primera entrada tiene que haber un color, por ejemplo, rojo. Y en la segunda tiene que haber una fruta, por ejemplo, fresa. Pero también se vale poner rojo con sandía, ¿cierto? Porque es otra fruta. Y también se vale poner rojo con mango, ¿cierto? Y así, sucesivamente. Vamos a ver con otro color. Puedo poner a verde con fresa, por ejemplo, a verde con plátano, a verde con manzana. Etcétera. ¿Ok? Entonces, estos son elementos en A cruz B. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahora si yo defino a R como la colección de parejas XY tal que Y es una fruta de color X? Vamos a ver quiénes son unos ejemplos de elementos en esta R que estoy trabajando. Entonces, en el primero tengo que X representa el color de una fruta que quiero que sea Y. Por ejemplo, puedo poner a rojo con fresa, ¿cierto? Y este es un elemento de R. ¿Por qué? Pues porque la fresa es de color rojo, ¿ok? También puedo poner rojo con manzana, porque hay manzanas de color rojo, ¿cierto? Puedo poner
a morado con uva, porque hay uvas moradas, pero también puedo poner a verde con uva, porque también hay uvas que son verdes, ¿cierto? Puedo poner amarillo con naranja y amarillo con plátano, ¿cierto? Porque hay naranjas que son amarillas y los plátanos también son amarillos, ¿ok? Entonces todos estos son elementos en R. Son elementos en R. Perdón, en R la relación, ¿no? Aquí, ¿ok? Sin embargo, si yo pongo, por ejemplo, azul con fresa, pues tenemos que esto no es un elemento de R, porque las fresas no son azules, ¿ok? Muy bien, entonces ya vimos quién es A cruz B, ya vimos ejemplos de elementos en A cruz B y ya definimos una relación R y entendimos quiénes son sus elementos y quiénes no son sus elementos. Entonces, viene la gran pregunta. 4. R es una relación de A en B. ¿Qué tenemos que garantizar para que esto sea cierto? Pues tenemos que ver que R es un subconjunto de A cruz B. Pero ¿quién es R? Dijimos que R era el conjunto de parejas tal que Y es una fruta de color X, ¿cierto? Es decir, de aquí podemos ver que X está en A porque X representa un color y que Y está en B porque Y representa una fruta. Entonces, si X, Y está en R, entonces X, Y está en A cruz B, ¿cierto? Por lo tanto, R efectivamente es un subconjunto de A cruz B. Y por lo tanto, tenemos que R es una relación de A en B. ¿Ok? Y en este caso de las relaciones, cuando tenemos a la pareja XY en la relación, decimos que X está relacionado con Y bajo la relación R. ¿Ok? Vamos a trabajar con esto un poquito más adelante, ya bien establecido para funciones. Solo lo menciono para que se vayan familiarizando con el lenguaje. Muy bien, vamos a observar algo más acerca de esta relación. Podemos ver que hay elementos en la relación donde el primer elemento está asociado con más de un elemento en B, ¿cierto? Por ejemplo, al rojo lo puedo asociar con la fresa, al rojo lo puedo asociar con la manzana, ¿verdad? Es decir, el rojo está relacionado con fresa bajo la relación R, el rojo está relacionado con la manzana bajo la relación R. Vamos a describir esta situación que está pasando con estas dos parejas de la siguiente manera. Nombremos a X igual a rojo, Y1 igual a fresa y Y2 igual a manzana. ¿Ok? ¿Qué podemos observar? X está en A, ¿cierto? Porque A es el conjunto de los colores. Y
Y1 y Y2 están en B, porque son frutas, ¿cierto? Así tenemos que la pareja XY1 dijimos que era un elemento de la relación y la pareja XY2 también es un elemento de la relación. Entonces, estamos teniendo a dos parejas en la relación tal que el primer elemento es el mismo y además tenemos que Y1 es distinto de Y2, ¿cierto? Bueno, pues este tipo de comportamientos en las relaciones es lo que no buscamos, lo que no deseamos que pase en las funciones. Es decir, una función va a ser una relación entre dos conjuntos tal que no sucede este comportamiento. Vamos a escribirlo formalmente. Vamos a tomar a dos conjuntos diremos que f es una función de a en b si y solo si ocurren lo siguiente. Lo primero es que f es una relación de a cruz b, es decir, f es un subconjunto de a cruz b. ¿Ok? Y lo siguiente es que para cualquier a en A, si se cumple que A, B, 1 está en F y A, B2 está en F, entonces necesariamente se va a cumplir que B1 es igual a B2, que es justamente que no pase esto que pusimos en rosa, ¿cierto? En esa relación R que nosotros expusimos, encontramos dos parejas ordenadas en R, tal que el primer elemento es el mismo y las segundas entradas son diferentes. Eso no queremos en las funciones. Queremos que para cualquier A en A, si tenemos que A, B1 y A, B2 son elementos en nuestra relación, entonces los segundos elementos, es decir, B1 y B2, sean iguales. De esta manera tenemos que nuestra relación R, donde A es igual a los X, tal que X es un color, B es igual a los X, tal que X es una fruta, y R es el conjunto de parejas ordenadas, tal que Y es una fruta de color X, ¿ok? Tenemos que, en este caso, dado que existe X igual a rojo, bueno, si quieren le ponemos A para que concuerde con la definición. Existe A igual a rojo, tal que B1 es igual a fresa y B2 es igual a manzana, tal que A, B1
está en R y A, B2 está en R, pero B1 es diferente de B2, tenemos que R no es una función de A en B. Sí es una relación, pero no es una función. ¿Por qué no es una función? Porque no está cumpliendo el segundo punto de la definición de función. ¿Ok? Vamos a ver ahora. ¿Qué pasa si ahora yo cambio mi conjunto? Sea A igual a R igual a B. Es decir, nuestro A y nuestro B es el conjunto de los números reales. ¿Ok? Y voy a tomar a R1 como la colección de todas las parejas XY en R cruz R, tal que Y es igual a X. Vamos a entender quién es este R1. Denme elementos en R1. Me dice que R1 colecciona a las parejas de números reales tales que X y Y son iguales. Entonces, tenemos que el 0, 0 está en R1. ¿Por qué? Porque mi X y mi Y son iguales. Es decir, mis dos entradas son la misma. Ahora, menos 1, menos 1 también está en R1. El menos 5, menos 5 está en R1, ¿cierto? Pero 0,1 no está en R1, pues 0 es diferente de 1, ¿cierto? Entonces, vamos a preguntarnos, R1 es una función de R en R. ¿Ustedes qué dicen? Lo primero que hay que ver es que R1 efectivamente es una relación de R cruz R. ¿Por qué? Pues porque estoy coleccionando en R1 todas las parejas ordenadas de R cruz R, tal que las dos entradas son la misma, ¿cierto? O sea, aquí tengo un número real y aquí tengo un número real, ¿cierto? Como viven en este producto cartesiano, entonces tenemos que R1 es subconjunto de R cruz R. Entonces, esto de aquí sí se cumple. 2. Vamos a tomar, supongamos que A, B1 y A, B2 están en R1. Es decir, estoy tomando dos parejas en lo que quiero comprobar que es función, tal que el primer elemento es el mismo. ¿Qué quiero comprobar? Pues que los segundos elementos también son iguales, ¿ok? Entonces, quiero demostrar que B1 es igual a B2, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos? Por definición de R1 tenemos que A, B1 está en R1 si, solo si los dos elementos son iguales, es decir, A es igual a B1. Por otro lado, tenemos que A, B2 está en R1 si, solo si A
es igual a B2, nuevamente por definición de R1, ¿cierto? Y entonces, por la transitividad de la igualdad, tenemos que B1 es igual a B2, ¿cierto? Porque aquí tengo que A es igual a B1 y A es igual a B2, entonces no me queda de otra más que B1 sea igual que B2, que era lo que yo quería demostrar en esta parte. Por lo tanto, R1 es una función de R en R. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a tomar ahora 2, nuevamente sean A igual a B igual al conjunto de los números reales y voy a tomar a R2 como la colección de parejas XY en R cruz R, ¿ok? Tal que Y es igual a 2x más 1, ¿ok? Nuevamente, vamos a entender quién es este conjunto R2. Yo tengo que un elemento XY está en R2 si, solo si, por la definición de R2, se satisface que Y es igual a 2x más 1, ¿cierto? Entonces, si yo tomo x igual a 0, entonces la pareja 0,1 está en R2, ¿verdad? Porque aquí si sustituyo el 0, me da 2 por 0 es 0, más 1 es 1. Entonces, en este caso se cumple que 1 es igual a 2 por 0 más 1 y por lo tanto 0,1 está en R2. Ahora, si x es igual a menos 2, entonces la pareja menos 2, menos 3 está en R2. ¿Por qué? Pues porque menos 3 es igual a 2 por menos 2 más 1, ¿cierto? Ahora, vamos al revés, vamos a tomar una pareja de números reales. Tomamos a 6,10, ¿ok? La pregunta es, ¿este elemento está en R2? ¿Cómo voy a saber si esto se cumple? La pareja 6,10 va a estar 6,10 va a estar en R2 si, solo si, de la definición de R2 se cumple que ¿qué? Que Y, en este caso 10, es igual a 2 por X, en este caso 6, más 1. Vamos a ver, esto va a pasar si, solo si, 10 es igual a 12 más 1. Y esto va a pasar si, solo si, 10 es igual a 13. Pero claramente esto no ocurre. Por lo tanto, la pareja 6,10 no está en R2, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ya entendimos cómo trabaja R2. ¿Qué es lo que queremos ver? La pregunta, pues, es R2 es una función de R en R. ¿Qué tenemos que ver? La primera condición para que sea función es que R2 sea una relación de R en R. Pero esto, por definición de R2, me dice que R2 colecciona las parejas de el producto cartesiano de R
tal que satisface esta condición, ¿cierto? Entonces, en particular, colecciona parejas de números reales. Entonces, todo elemento de R2 en realidad es un elemento de R cruz R. Por lo tanto, se satisface esta condición. Por definición de R2, tenemos que R2 está contenido en R cruz R, ¿ok? Nos falta ver la siguiente condición. Tenemos que tomar sean X, Y X, Z en R2. Estamos tomando dos parejas en R2 tal que el primer elemento es el mismo. ¿Qué queremos comprobar para ver si R2 es función? Pues que los segundos elementos son iguales, es decir, que X es igual a Z. Vamos a ver qué sucede. Por definición de R2, tenemos que X, Y está en R2, sí, solo sí que pasaba. Y era igual a 2X más 1, ¿cierto? Análogamente, X, Z está en R2, sí, solo sí, por la definición de R2, Z es igual a 2X más 1. Nuevamente, tenemos que, por la transitividad de la igualdad, porque tenemos que Y es igual a 2X más 1 y que Z es igual a 2X más 1, entonces podemos concluir que Y es igual a Z. Y con ello podemos concluir que R2 es una función de R en R. ¿Ok? Ahora, si ustedes ya han tenido un acercamiento con las funciones anteriormente, podrán darse cuenta que esta notación o como estamos trabajando hasta ahora las funciones no es como siempre las denotamos o como siempre las trabajamos. A continuación voy a dar la notación para trabajarla de forma usual, ¿ok? Vamos a suponer que tenemos A y B conjuntos, ¿ok? Sean A y B conjuntos y F una función de A en B, ¿ok? Si la pareja X, Y está en F, entonces escribiremos F de X igual a Y para denotar que X, Y está en F, ¿ok? Entonces, de esta manera, para los ejemplos anteriores, vamos a tener para 1 teníamos que si A era igual a B, igual al conjunto de números reales, y R1 eran la colección de números, de parejas de números reales, tal que X era igual a Y. Entonces habíamos dicho que 1,1 estaba en R1, que 0,0 estaba en R1, que menos 6, menos 6 estaba en R1. Entonces, bajo esta nueva notación, voy a tener que F de 1 es igual a 1, que F de 0 es igual a 0,
que f de menos 6 es igual a menos 6, ¿ok? Para R1, ¿ok? Le voy a poner F1, ¿vale? Ahora, vamos a considerar el segundo ejemplo. Teníamos que R2 era igual al conjunto de parejas ordenadas de números reales tal que Y era igual a 2X más 1. Si renombro a R2 igual a F2, ya que he comprobado que R2 sí es una función, vamos a tener que F2 de 0 es igual a 1, que esto va a pasar si solo si habíamos dicho que la pareja 0,1 estaba en F2 o R2, como ustedes quieran llamarle. También tenemos que F2 de 1 es igual a 3, ¿cierto? Y esto va a significar que la pareja 1,3 está en F2. Análogamente, tenemos que F2 de menos 2 era igual a menos 3 y esto significa en realidad que la pareja menos 2, menos 3 está en F2, ¿ok? Vamos a tener también lo siguiente. Esto fue el punto 1, ¿ok? 2. Si X, Y está en F, es decir, bajo la notación del punto 1, f de X es igual a Y, diremos que X está relacionado con Y bajo F, ¿ok? También podemos decir que si X, Y está en F, es decir, que f de X es igual a Y, que Y está, bueno, que Y es la imagen de X bajo F, ¿ok? 4, si tenemos una pareja en mi función, es decir, que f de X es igual a Y, diremos que F asigna a X el valor de Y, ¿ok? Entonces, de ahora en adelante, si yo tengo una función, voy a decir, cuando tenga que f de X es igual a Y, cualquiera de estas tres, que X está relacionado con Y bajo F, que Y es imagen de X bajo F, o bien que F asigna a X el valor de Y, ¿ok? Y ya se va pareciendo más al lenguaje que siempre utilizamos, ¿ok? Muy bien, entonces la última definición que vamos a trabajar es la de función de valor real con valor real. Perdón, la función de variable real con valor real, ¿ok? Diremos que f, una relación de A cruz B,
es una función de valor de variable real con valor real si A y B son subconjuntos de números reales. ¿Ok? Entonces, F es una función de variable real con valor real si y solo si A es un subconjunto de los números reales y B es un subconjunto de los números reales. ¿Ok? Muy bien, entonces el día de hoy ya establecimos qué es una función, ya vimos algunas notaciones para cuando tenemos una función, ¿ok? Y ya sabemos qué es una función de variable real con valor real. En nuestros ejemplos tenemos que tanto R1 como R2 son funciones de variable real con valor real, ¿ok? Y en adelante serán las únicas funciones que nos interesan, ¿ok? La siguiente clase comenzaremos a trabajar con los elementos básicos de una función, como lo son el conjunto dominio, el conjunto imagen y trabajaremos en cómo encontrar a estos elementos, ¿ok? Nos vemos.